Todo sucedió en una de esas tardes tapatías donde el calor no termina de irse y el cielo se tiñe de un naranja tan intenso que parece sacado de una pintura de Dr. Atl. Guadalajara estaba de fiesta, pero no de esa fiesta de mariachi y tequila, sino de la que celebra el intelecto y la fantasía. El Festival Internacional de Cine era el escenario, y el aire vibraba con esa electricidad que solo provoca la presencia de un gigante. Mi hermana, Mariana, no estaba ahí por el glamour. Ella es mayor del ejército mexicano, una mujer cuya columna vertebral parece forjada con el mismo acero que sus insignias. Su uniforme estaba impecable, el verde olivo sin una sola arruga, las botas pulidas al espejo y esa mirada que parece leerte las intenciones antes de que las pienses. Estaba a cargo de la logística de seguridad de una comitiva oficial, un trabajo que ella hace con una precisión quirúrgica que a veces me asusta. El evento principal era una clase magistral de Guillermo del Toro. El teatro degollado estaba a reventar. Mariana vigilaba uno de los pasillos laterales, manteniendo esa postura rígida que dicta el reglamento, pero sus ojos, esos ojos que de niños compartían el asombro por las historias de fantasmas que nos contaba mi abuela, no podían evitar desviarse hacia el escenario. Cuando Guillermo salió, el teatro no solo aplaudió, rugió. Él, con su eterna sonrisa de niño sabio y esa calidez que parece rodearlo como un aura, empezó a hablar. No habló de presupuestos ni de cámaras, habló de los monstruos, de la imperfección y de la profunda belleza que hay en los que no encajan. Mariana me confesó después que, mientras lo escuchaba, sintió que algo dentro de su armadura militar se resquebrajaba, no por debilidad, sino por reconocimiento. Al terminar la charla, el caos controlado de las celebridades comenzó. Guillermo, siempre generoso, se detuvo a firmar autógrafos y a tomarse fotos. En un movimiento inusual de la seguridad del festival, la ruta de salida se bloqueó y tuvieron que escoltar a Guillermo por el pasillo donde Mariana montaba guardia. Ahí estaban los dos, la representación máxima del orden y la disciplina del Estado, frente al arquitecto de las pesadillas más hermosas del cine. Cuando Guillermo pasó junto a ella, se detuvo un segundo. Quizás fue el contraste del uniforme con la sensibilidad que emanaba de la cara de mi hermana, o quizás fue simplemente el destino. Él le dedicó esa mirada curiosa y amable que tiene. Gracias por cuidarnos, jefa, le dijo Guillermo con ese acento tan nuestro, tan de aquí, con esa sencillez que te hace olvidar que tiene 2 Óscar en la repisa. Mariana, que ha saludado a generales y presidentes sin pestañear, sintió que el corazón le daba un vuelco. Se cuadró por instinto, pero luego relajó los hombros. Es un honor, maestro, respondió ella. En el ejército nos enseñan a proteger a la gente, pero usted nos enseña porque vale la pena protegerla. Nos recuerda que incluso en la oscuridad del deber, hay que tener espacio para la magia. Guillermo se quedó callado un instante, sorprendido por la profundidad de la respuesta bajo aquel casco de disciplina. Le puso una mano en el hombro, esa mano que ha creado mundos, y sonrió con una pizca de nostalgia. A veces los que visten de uniforme son los que más necesitan que les cuenten un cuento, para no olvidar que el mundo es más grande que el campo de batalla, murmuró él. Fue en ese momento cuando Mariana, impulsada por un sentimiento que no venía de ningún manual de táctica, le hizo la promesa. No fue un protocolo, fue un pacto de honor. Maestro, dijo con voz firme pero emocionada, le prometo algo. Mi próxima misión es en una zona donde el olvido es lo único que abunda. Le prometo que llevaré su visión conmigo. Le prometo que, sin importar qué tan duro se ponga el servicio, llevaré un símbolo de esa humanidad que usted defiende a donde sea que me manden. No dejaré que el monstruo de la indiferencia me gane. Guillermo la miró fijo, asintió con solemnidad, como quien reconoce a un caballero de una de sus fábulas. Te tomo la palabra, mayor, pero prométeme que también volverás para contármelo. Ese fue el inicio de todo. El encuentro entre la bota militar y el ala de la imaginación. Mariana no sabía en ese momento que esa promesa la llevaría a los rincones más oscuros de la Sierra Madre, cargando con un amuleto invisible que la mantendría cuerda cuando el resto del mundo pareciera desmoronarse. La promesa estaba hecha. El cine de Del Toro no se quedaría en la pantalla de plata. Se iría a la guerra, a la paz y al barro,
colgada del cuello de una mujer que juró defender la fantasía con la misma fuerza que defendía a su patria. Pocos meses después de aquel encuentro en el Teatro Degollado, a Mariana le llegó la orden de despliegue. No era una misión cualquiera. La habían asignado a una unidad de respuesta inmediata en una de las zonas más intrincadas de la Sierra Madre Occidental, un lugar donde las nubes se atoran entre los pinos y los caminos desaparecen con la primera lluvia. El objetivo era el apoyo a la población civil y la vigilancia en comunidades desplazadas por la violencia. Era el tipo de lugar que te chupa el ánimo, donde el silencio pesa más que la mochila de campaña. La noche antes de partir, vi a mi hermana organizar su equipo con esa parsimonia ritualística que tienen los militares. El uniforme pixelado, el chaleco táctico, las botas perfectamente engrasadas. Pero sobre su mesa de noche, fuera del equipo reglamentario, había algo que desentonaba. Era una pequeña figura de resina, no más grande que una moneda de 10 pesos, que representaba al hombre pálido del laberinto del fauno. Se la había regalado yo años atrás, y ahora parecía ser el objeto más importante de su inventario. ¿Te vas a llevar eso al monte, Mariana?, le pregunté, casi en broma. Capaz que se te pierde entre tanto movimiento. Ella se quedó mirando la figurita con una seriedad que me erizó la piel. La tomó con delicadeza, como si fuera un cristal carísimo, y la guardó en un pequeño compartimento secreto dentro de su camisola, justo del lado del corazón, detrás de las placas de identidad. Le hice una promesa al gordo, me dijo, usando ese apodo cariñoso que todos en México le tenemos a Del Toro. Él me dijo que los que vestimos uniforme somos los que más necesitamos un cuento. Este va a ser mi recordatorio de que, aunque afuera todo parezca una película de terror, adentro tengo que mantener la mirada limpia. El despliegue fue brutal. Mariana me escribía cuando podía, cuando la señal de satélite lo permitía. Me contaba del frío que cala los huesos en la madrugada de la sierra y de cómo la neblina se mete en los pulmones. Me decía que el ambiente en la zona era tenso. La gente tenía miedo de su propia sombra y miraba a los soldados con una mezcla de esperanza y desconfianza absoluta. Los ojos de los niños, sobre todo, estaban apagados, como si hubieran olvidado cómo imaginar. En una de esas noches de guardia, mientras el viento aullaba como un animal herido afuera de la tienda, Mariana sacó el amuleto. Sus compañeros la miraron raro. En un mundo de hombres rudos, de armas largas y de disciplina de hierro, ver a una mayor acariciando una figurita de un monstruo con ojos en las manos parecía una locura. ¿Qué es esa madre, jefa?, le preguntó un sargento joven, un muchacho que apenas empezaba a afeitarse y que ya tenía la mirada endurecida por los operativos. Mariana no lo guardó. Al contrario, se los mostró bajo la luz tenue de una lámpara de pilas. Les explicó quién era Guillermo, les habló de sus películas, pero no como quien cuenta una trama de cine, sino como quien comparte una filosofía de vida. Les dijo que ese monstruo representaba la ceguera institucional, el peligro de no ver lo que tenemos enfrente, pero que también era un símbolo de que las historias nos ayudan a sobrevivir a la realidad. El maestro del Toro dice que los monstruos son los únicos que no nos mienten, les explicó Mariana a sus subordinados, que la escuchaban como si estuvieran alrededor de una fogata antigua. Nosotros aquí vemos cosas feas todos los días. Si dejamos que el corazón se nos vuelva de piedra, ya perdimos la guerra antes de empezar. Este pinche monstruito me recuerda que hasta en el lugar más oscuro, hubo alguien que tuvo la ternura de imaginar algo distinto. Poco a poco, el amuleto se convirtió en algo más que una promesa personal. Se volvió una especie de talismán de la unidad. Antes de salir a patrullar por las brechas más peligrosas, algunos soldados pasaban por donde estaba Mariana y le daban un toquecito a la figura, o simplemente le preguntaban, ¿cómo va el monstruo hoy, mayor? Era su código secreto, su pequeña rebelión contra la deshumanización del conflicto. Mariana cumplía la promesa de una manera casi mística. Cada vez que se sentía agotada, cada vez que el peso de la responsabilidad y el dolor ajeno amenazaban con quebrarla, tocaba el relieve de la figura a través de la tela del uniforme. Sentía el frío de la resina contra su piel y recordaba el calor de la mano de Guillermo en su hombro en aquel teatro. Era como un cable a tierra. En una ocasión, durante un patrullaje a pie por un pueblo que parecía abandonado por la mano de Dios,
Mariana encontró a una niña escondida bajo un catre, temblando de puro terror. La situación era crítica, había reportes de gente armada cerca. Lo más fácil, lo que dictaba el manual, era asegurar el perímetro y seguir adelante. Pero Mariana recordó la promesa. Se arrodilló, ignorando el lodo que manchaba sus pantalones, y sacó el amuleto. «Mira», le dijo a la niña en un susurro, mostrándole al hombre pálido. «Es un monstruo de cuento. Pero yo soy la que cuida a los que creen en los cuentos. No te va a pasar nada». La niña, hipnotizada por la extraña figura, dejó de llorar y por fin tomó la mano de mi hermana. En ese instante, Mariana comprendió que la promesa no era solo llevar el objeto, sino transformarse ella misma en el puente entre el mundo del deber y el mundo de la compasión. El amuleto no era solo plástico y pintura, era un pedazo de alma mexicana que ella estaba protegiendo en medio del campo de batalla. La prueba de fuego llegó una tarde de septiembre, cuando el cielo de la sierra se puso del color de la ceniza y el aire se volvió pesado, como si el oxígeno se hubiera convertido en plomo. No fue un enfrentamiento armado lo que puso a prueba la promesa de Mariana, sino algo mucho más impredecible y voraz, la naturaleza misma. Una tormenta tropical, de esas que parecen querer borrar el mapa, se estacionó sobre la región, convirtiendo los arroyos secos en ríos furiosos que bajaban por las laderas con la fuerza de 1000 locomotoras. Mariana y su unidad estaban desplegadas cerca de un caserío llamado El Refugio, un nombre que ese día resultó ser una ironía sangrienta. Una luz de lodo y piedra había sepultado la única vía de acceso, y lo que era peor, había caído sobre la escuela y 3 casas de la parte baja. El caos era absoluto. La lluvia no paraba, era una cortina de agua tan cerrada que no dejaba ver ni a 1 metro de distancia. «Mayor, el terreno no es estable. Si nos metemos ahí, el cerro se nos viene encima a todos», gritó el sargento, tratando de hacerse oír por encima del rugido del agua y el viento. Mariana miró hacia la zona del desastre. Había gritos atrapados bajo los escombros y el lodo. El protocolo de seguridad era claro: esperar a que la lluvia amainara y llegara el equipo pesado. Pero Mariana sentía algo golpeándole el pecho, justo debajo del uniforme. Era la presión de la pequeña figura de resina, el recordatorio de que ser humano significa, a veces, desafiar la lógica fría del sistema para salvar lo que es sagrado. Recordó las palabras de Guillermo: «La elección es lo que nos hace humanos». En ese momento, ella no era solo una mayor siguiendo órdenes. Era la guardiana de esa chispa de esperanza que le había prometido a Del Toro preservar. «Nadie se queda atrás. Formen una cadena humana, ahora», ordenó Mariana con una voz que cortó el viento como un sable. Se lanzó al lodo. El fango le llegaba a la cintura, frío y traicionero. Sus botas, esas que siempre estaban impecables, ahora pesaban toneladas. Durante horas, ella y sus soldados se escarbaron con las manos, con cascos, con lo que tenían. Las uñas se le rompieron, los nudillos le sangraban, pero cada vez que sentía que el cansancio la vencía, se llevaba la mano al pecho. El roce del amuleto a través de la tela empapada era como una descarga eléctrica. «No te rindas, mayor», parecía decirle la voz del cineasta en su memoria. «Los monstruos de verdad son el miedo y la apatía». En el punto más crítico, Mariana localizó un hueco entre 2 vigas de madera colapsadas. Había un anciano atrapado, el señor Don Epigmenio, el cronista del pueblo, un hombre que se sabía todas las leyendas de la sierra. Tenía el agua al cuello y una viga le oprimía las piernas. «Déjeme aquí, jefecita», le dijo el viejo con una resignación que le partió el alma a Mariana. «Ya estoy muy vivido y la tierra me reclama». Mariana lo miró a los ojos, que estaban nublados por el choque y el frío. Ella sabía que si no lo sacaba en los próximos 5 minutos, otra descarga de lodo terminaría el trabajo. En un movimiento que no estaba en ningún manual de rescate, Mariana se quitó el casco, se acercó al oído del anciano y le susurró: «Usted no se va hoy, don Pime. Usted me debe todavía muchas historias, y yo le hice una promesa a un hombre que cree que las historias nos mantienen vivos. Si usted se rinde, yo le fallo a él». Con una fuerza que solo nace de la convicción más profunda, Mariana apalancó la viga con su propio cuerpo. Sus músculos crujieron,
El dolor en su espalda era insoportable, pero no soltó. Sus soldados, contagiados por esa determinación casi mística de su jefa, se sumaron al esfuerzo. Cuando finalmente lograron sacar al anciano, un segundo alud barrió el lugar donde habían estado parados apenas unos segundos antes. Se salvaron por milagro, o quizás por algo más. Esa noche, en el campamento improvisado, bajo una lona que goteaba, Mariana estaba exhausta, cubierta de barro de la cabeza a los pies. Se sacó la figurita del bolsillo interno para limpiarla. Estaba llena de lodo, casi irreconocible. El sargento se acercó y le ofreció un jarro de café hirviendo. Hoy el monstruito trabajó horas extra. ¿Verdad, mayor?, dijo el muchacho con una sonrisa de respeto profundo. Mariana asintió, limpiando con cuidado la cara del hombre pálido. Se dio cuenta de que esa tarde no solo había salvado vidas. Había cumplido la esencia de su promesa. Había enfrentado el horror del desastre natural no con la frialdad de una máquina de guerra, sino con la empatía de quien sabe que cada vida es un cuento que merece ser terminado. Había llevado la monstruosidad bella de la compasión a un lugar donde solo había desesperación. Don Epigmenio, desde su camilla, la miraba con una sonrisa débil. «Gracias, hija», le dijo. «Me recordaste que hasta los soldados tienen ángeles que parecen demonios». Mariana guardó el amuleto de nuevo. La prueba de fuego había pasado, pero el camino hacia el reencuentro con Guillermo apenas comenzaba. El tiempo en el ejército no pasa, se acumula. Se acumula en las cicatrices de las manos, en las arrugas alrededor de los ojos y en el peso del alma. Después de 3 años en las zonas más agrestes de la sierra y otros 2 en labores de inteligencia en la capital, a Mariana le llegó el momento de colgar el uniforme de campaña. Se retiraba con honores, con el pecho lleno de medallas, pero con una sola idea fija en la cabeza: cerrar el círculo de la promesa que le había hecho al tío Guillermo. Mariana ya no era la misma oficial rígida que vigilaba los pasillos del teatro degollado. La guerra y el lodo la habían vuelto más humana, más reflexiva. Sabía que no podía simplemente buscar al maestro y decirle: «Aquí está su figurita llena de tierra». Necesitaba entregarle algo que tuviera el mismo peso que el sacrificio que ella y sus subordinados habían hecho. Algo que representara el honor de un soldado que no se dejó corromper por la fealdad del mundo. Un mes antes de su baja definitiva, Mariana convocó a los hombres y mujeres que habían servido bajo su mando en aquella unidad de la sierra, los que aún seguían vivos y en activo. Se reunieron en un pequeño cuartel de la Ciudad de México. No hubo órdenes, solo una petición de camaradería. «Muchachos», les dijo, «voy a ver al hombre que nos recordó por qué luchamos. Voy a cumplir mi palabra. Pero no quiero ir sola, quiero llevar algo de todos nosotros». De su mochila sacó una bandera de México. No era una bandera nueva, de esas que venden en las papelerías con el verde brillante. Era una bandera de combate, una que había ondeado en el puesto de mando de El Refugio, que había aguantado el sol de 40 grados y la humedad que pudre la tela. Estaba desgastada en las orillas, un poco descolorida por el tiempo, pero vibraba con una energía propia. Uno a uno, los soldados pasaron al frente. Con un plumón negro, fueron firmando sobre el blanco de la tela, a los costados del escudo del águila y la serpiente. No solo pusieron sus nombres, escribieron frases cortas: «Gracias por la magia, por los monstruos que nos cuidan, para el maestro, de parte de los que no olvidan». El sargento que la había acompañado en el rescate de don Epigmenio escribió con letra temblorosa: «Usted nos devolvió el cuento de hadas cuando solo había pesadillas». Mariana dobló la bandera con la precisión de quien guarda un tesoro sagrado. Junto a ella, puso su propia placa de identidad de acero, la que llevaba su tipo de sangre y su nombre, la que la había acompañado en cada patrullaje. Era su forma de decirle a Guillermo: «Aquí estuve, y aquí estuvo usted conmigo». El proceso para contactar al director no fue fácil. Del Toro vive entre nubes de proyectos y viajes por todo el mundo. Pero el destino, que a veces es tan caprichoso como un guión de cine, hizo que Guillermo regresara a Guadalajara para una gala benéfica. Mariana tomó un autobús, con la bandera dentro de una caja de madera de Olinalá, lacada y decorada con flores, una artesanía guerrerense que gritaba México por todos sus poros.
Llegó al lugar del evento. Ya no vestía el uniforme pixelado, llevaba un traje civil oscuro, pero su postura seguía siendo la de una mayor. El porte no se quita con la baja. Se quedó en la entrada, esperando el momento justo, sintiendo un nerviosismo que no había sentido ni frente a las emboscadas en la brecha. Cuando Guillermo apareció, rodeado de cámaras y gente de traje, ella se mantuvo al margen. Esperó a que el remolino de gente bajara su intensidad. Él, con esa percepción casi sobrenatural que tiene para notar lo que otros ignoran, clavó su mirada en ella. Se detuvo. Frunció el ceño como quien intenta recordar un sueño antiguo, y de pronto, sus ojos se iluminaron detrás de las gafas. «La mayor», exclamó Guillermo, abriéndose paso entre los asistentes con los brazos extendidos, como si viera a una vieja amiga de la infancia. «¿Cumpliste? ¿Volviste para contarme el cuento?» Mariana sintió que el nudo en la garganta la iba a traicionar. Se cuadró, por última vez en su vida, pero terminó rompiendo el protocolo para estrecharle la mano con fuerza. «Cumplí, maestro. El monstruo me cuidó el corazón en el monte», respondió ella con la voz quebrada. «Y no vengo sola. Vengo en nombre de muchos que, gracias a sus historias, no se volvieron de piedra». Abrió la caja de madera y le mostró la bandera firmada. Guillermo, el hombre que ha visto los efectos especiales más increíbles del mundo, se quedó sin palabras ante ese trozo de tela sucia y garabateada. Pasó sus dedos sobre las firmas de los soldados, sintiendo el relieve de la tinta sobre la fibra. En ese momento, en medio del lujo de la gala, el tiempo se detuvo. Era la entrega de un informe de guerra diferente. El reporte de que la belleza había ganado una batalla en el lugar más impensado. «Esto», susurró Guillermo, con los ojos empañados, «esto es lo más real que me han dado en mucho tiempo». «Gracias, Mayor». «Gracias por no dejar que el cuento se muriera». Mariana le entregó la bandera y la placa. La promesa estaba casi sellada. Solo faltaba el último paso, entender que, al final del día, todos somos parte del mismo laberinto. El cierre del círculo no ocurrió bajo las luces de las cámaras, sino en la quietud de un rincón del recinto, lejos de los flashes y el ruido de la gente importante. Guillermo, sosteniendo la bandera de combate con una reverencia casi religiosa, invitó a Mariana a sentarse un momento. Él, que siempre tiene una palabra ingeniosa o una anécdota bajo la manga, se quedó en silencio, simplemente observando las firmas de los soldados. «¿Sabes qué pasa, mayor?», dijo Guillermo finalmente, con esa voz profunda que suena a chocolate y a sabiduría vieja. «A veces uno cree que hace películas para entretener, o para sacar los fantasmas que trae uno cargando. Pero lo que me acabas de traer, esto es la prueba de que las historias son herramientas de supervivencia. Son armas de construcción masiva». Mariana lo escuchaba con la calma de quien ha cumplido con su deber más sagrado. Le contó la historia de don Epigmenio y el lodo, le habló de los ojos de los niños en la sierra que brillaron un segundo al ver al hombre pálido, y de cómo sus soldados, hombres entrenados para la dureza, encontraban consuelo en la idea de que la imperfección es lo que nos hace divinos. En ese momento, Mariana comprendió algo fundamental. Su promesa no había sido solo un gesto de admiración hacia un artista, había sido un puente necesario entre dos Méxicos que pocas veces se miran a los ojos. El México del sacrificio, el orden y la bota militar, y el México de la imaginación, el arte y la libertad absoluta. Ella, al llevar la visión de Del Toro a las trincheras, había humanizado la guerra, y Guillermo, al recibir esa bandera manchada de realidad, había aterrizado su fantasía en el suelo que pisan los que sufren. Guillermo se puso de pie, y en un gesto que Mariana jamás olvidará, se quitó un pequeño dije que colgaba de su cuello o sacó de su bolsillo una libreta de bocetos, un objeto personal, cargado de su propia energía, y se lo extendió. «Tú me trajiste una bandera que protegió a la gente. Yo te pido que ahora cuides esto. No como una orden, sino como un recordatorio de que ya no necesitas el uniforme para ser una guardiana. Ahora eres una contadora de historias. Tu misión cambió. Ahora te toca recordarle a la gente que la oscuridad no es el fin, sino el lugar donde nacen las estrellas». Mariana salió de aquel evento sintiendo que pesaba menos. El uniforme que ya no vestía físicamente se había transformado en algo más ligero,
una piel nueva. Al regresar a su casa en Guadalajara, guardó la caja de Olinalá, pero dejó la figurita del monstruo en su sala, ya no oculta, sino como un monumento a la resiliencia. Años después, se supo que Guillermo del Toro guardó esa bandera en un lugar especial de The Bleak House, su famosa casa museo. Dicen que cuando los visitantes pasan frente a los monstruos de látex y los bocetos originales, se topan con una bandera de México desgastada y llena de firmas de soldados. Guillermo les explica a todos que ese es el objeto más poderoso de su colección, porque es el único que estuvo en el verdadero laberinto, en el que no tiene salida fácil, y regresó para contar el cuento. Mariana, por su parte, se dedicó a trabajar con veteranos y niños en situaciones de riesgo, utilizando el arte y la narrativa como medicina para el alma. Cada vez que alguien le preguntaba por su carrera militar, ella no hablaba de tácticas ni de operativos. Ella contaba la historia de cómo un monstruo de cine le salvó el corazón en medio de la montaña. La promesa se había cumplido con creces. Mariana le demostró al mundo que el honor militar y la sensibilidad artística son dos caras de la misma moneda, la valentía. Porque se necesita valor para empuñar un arma en defensa de otros, pero se necesita mucho más valor para mantener la ternura viva en un mundo que intenta arrebatártela a cada paso. Y así, entre la sierra y el celuloide, la historia de la mayor y el cineasta se convirtió en una leyenda urbana en Guadalajara, un recordatorio de que en México, hasta nuestros soldados tienen el alma llena de mitos, y hasta nuestros monstruos tienen el corazón de un patriota. La guerra había terminado para ella, pero la magia, gracias a una promesa cumplida, apenas estaba empezando a dar sus mejores frutos.